9098. Quiero escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que hoy participó de manera virtual, de una reunión vinculada al tema Mercosur. No hay integración regional exitosa con una integración social fracasada, dijo, en una exposición desde la Residencia de Olivos en una cumbre virtual donde la Argentina asume la presidencia pro tempore del Mercosur. Es una cosa muy importante. Yo les pido que escuchemos al presidente y después tengo como una segunda mirada, no sé si es crítica en términos muy celosos, digamos, pero quiero hacer una comparación respecto del tema de discursos políticos por estos tiempos del presidente y del gobierno. Pero dale, el presidente de la Nación en la cumbre del Mercosur asumiendo la presidencia pro tempore. La Argentina, como siempre, apuesta a la región como clave del desarrollo humano integral. El Mercosur es el proyecto político regional más importante para nuestro país. Es una política de Estado y sentimos que es una vocación de nuestros pueblos. Por eso quiero compartir con ustedes el sueño de un Mercosur distinto, un Mercosur convertido en nave insignia del desarrollo sustentable, de la innovación tecnológica y, por sobre todas las cosas, de la inclusión social. Superar esta pandemia supone que construyamos un continentalismo solidario, entendiendo, como suele decir el Papa Francisco, que en ningún lugar del mundo, tampoco en América Latina, nadie se salva solo. No necesitamos menos Mercosur, necesitamos más y mejor Mercosur. Con esa sabiduría asociativa e inteligencia colectiva, en primer lugar, vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco-Mercosur. Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un modelo regional bajo en carbono y sustentable. Bueno, el presidente de la Nación hablando de un eco-Mercosur, que es una de las dimensiones, evidentemente, de los desafíos de las economías y los proyectos de reindustrialización de nuestra región tan necesarios, insisto, en un ámbito muy importante, aunque las agendas hoy locales y las urgencias vinculadas a la pandemia se roban toda la escena. Yo solo quería decir esto. Históricamente, en los últimos, durante el kirchnerismo, por supuesto, las tribunas políticas internacionales, este tipo de ámbitos, han sido momentos y oportunidades para tener para tener definiciones muy fuertes, para tener definiciones muy pero muy importantes. Yo no estoy diciendo que el discurso del presidente sea lavado, porque de hecho habló de la solidaridad, habló por supuesto de un rol del Estado muy distinto, habló de la agenda social. Recordemos que el Mercosur históricamente tuvo como fin una articulación vinculada a un vínculo de las economías más liberales, ¿no? Más de desregulación de nuestras economías. Bueno, después eso se puso en tela de juicio, y se logró que el Mercosur efectivamente tuviera otra característica. Después apareció la UNASUR, después apareció la CELAC, por supuesto con distintos objetivos, muchos más políticos los segundos, todavía más inclinado hacia lo económico el Mercosur. Pero insisto, no dejar pasar estas oportunidades de plantear en términos regionales porque cuando vos hablas del Mercosur no estás hablando solamente a los otros países con quienes entiendo tenés que hacer equilibrios, sobre todo si el momento es hostil. Aunque con el regreso, por supuesto, de Bolivia a la región, la cosa va cambiando. Pero vos también le hablás a los pueblos. Les hablás a los pueblos. Son oportunidades de decirles a los pueblos que no siempre se sientan, en su grande mayoría, se sienten representados, o los sectores populares y progresistas no se sienten representados por los gobiernos que en este momento tienen. Les das la perspectiva de que efectivamente hay en la región, otra vez, sobrevuela la idea de una pelea por la soberanía, de una pelea por estados más presentes y de un trabajo conjunto para defender esas posiciones. Los sectores que durante las décadas anteriores protagonizaron y encabezaron los gobiernos dieron una pelea en esos ámbitos, en el G20, en los BRICS, en el Mercosur, en la CELAC, por supuesto la UNASUR, dieron peleas y definiciones concretas tan importantes que hoy la comunidad hegemónica internacional le hace pagar también a esas personas
esas cosas que se hicieron, discutirle a los fondos buitre, discutir los endeudamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, son tribunas muy importantes como para tirar solamente cosas ambiguas o vaguedades. Son momentos de definición. Y creo que eso también repercute hacia adentro en aquellos sectores que sienten que hace falta otro tipo de músculo para dar las peleas de cambios estructurales. Y no digo que el gobierno no lo esté haciendo, El gobierno está administrando una situación muy compleja. Insisto que tiene un gran logro el gobierno de Alberto Fernández, tiene un gran triunfo. Habiendo consolidado un sistema de salud, habiendo postergado el pico de contagios de tal manera que la inversión del Estado pueda efectivamente evitar que colapse el sistema sanitario. Y también habiendo atendido a los sectores más vulnerados con recursos del Estado que no tienen que devolver. Y que según la UCA, no ni Página 12, ni Telam, ni la televisión pública, según la UCA, los números de la pobreza, que ya son dramáticos, hubieran sido verdaderamente catastróficos si no hubiera estado el Estado presente como estuvo. Así que esas peleas, por supuesto que se dan. Dicho esto, y como para completar, me parece el sentido de la idea, hoy, 16 de diciembre, pero el año 2005, de lo que vamos a dar cuenta ahora, el diario La Nación decía, inesperado anuncio del presidente, histórico. El país saldará de un solo pago la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo, para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Que vuelvan las ideas. Una señal.